un poco de definiciones, ¿no? Esto, lo que es una onda electromagnética, y de manera particular que es una onda electromagnética doblemente transversal, ¿no? Que son las que nos interesan, ¿no? A lo mejor veremos que en el caso de las guías de onda, pues no necesariamente es doblemente transversal, pero sí, al menos uno de los campos es transversal. Y después vimos, bueno, hay diferentes tipos de líneas, ¿no? El nombre depende de la configuración, con dos conductores, con un conductor, eh, eso es en conjunto con algún semiconductor o dieléctrico, y finalmente las fibras de óptica, que son dos dieléctricos. Pero el funcionamiento es muy similar. Después vimos que existe algo que se llama modos de transmisión, ¿no? El primero que vimos es el modo TEM, que es donde la onda electromagnética que viaja dentro de la línea es doblemente transversal. Y de manera particular, en las líneas que vamos a empezar a ver, como la bifilar, la coaxial, placas paralelas o la microcinta, que son de dos conductores, solo trabajan en este modo TEM, entonces no nos tenemos que preocupar por el modo de transmisión, ¿no? Nos dicen, bueno, sí hay otros modos, pero aparecen a frecuencias mucho mayores, que normalmente el uso de esta línea de transmisión no está en esas frecuencias. Por eso es que no se revisan, pero si alguien quisiera, se pudiera hacer, ¿no? Y después vimos que para las guías de onda aparecerán otros modos de transmisión, ¿no? El modo TE, el modo TM, ¿no? Y había unos numeritos que eran 01, 10, ¿no? Ya veremos qué es eso, pero lo que nos dice es, en algún momento, uno de los campos deja de ser transversal o perpendicular a la dirección de propagación, es decir, ya hay componente de ese campo en la dirección de propagación. Y entonces aparecen otros modos, ¿no? Y estos modos van a aparecer a cierta frecuencia, esa frecuencia se llama frecuencia de corte, ¿no? Y conforme vayamos subiendo en frecuencia, aparecerán otras frecuencias de corte, generando otros modos, ¿no? El primer modo de transmisión que aparece es el modo dominante, ¿no? En el caso de esta línea de dos conductores que vamos a ver, el modo dominante es el modo TEM, lo que aparece desde la frecuencia cero. En el caso de la línea de transmisión, ya veremos que algunas no transmiten en este modo TEM, sino a partir de otro modo, y ese modo será el modo dominante. Y aparecerá el primer modo superior, el segundo modo superior, etcétera, ¿no? Insisto, eso ya quedará mucho más claro más adelante. Y lo interesante era ver cómo se veían las formas de los campos magnéticos y eléctricos, ¿no? Que conservaban esa perpendicularidad entre sí mismos y en la dirección de propagación, ¿no? Insisto, a lo mejor hay muchos vacíos, cosas que no nos imaginamos cómo se ven, pero bueno, espero que en el transcurso de este capítulo se vayan aclarando un poco, ¿no? Más que Más que otra cosa tiene que ver con imaginarse el fenómeno, de qué está sucediendo realmente, ¿no? ¿A qué se refiere con esta dirección de propagación, cuando es perpendicular, ¿no? Entonces, no es más que geometría. Entonces, no se preocupen, ahorita nos van a explicar un poco ya esa condición matemática de que tiene que cumplir para que sea un modo TEM, ¿no? Es decir, doblemente transversal. Pero bueno, eso es lo que hemos estado trabajando. Ustedes ya tienen ahí dos tareas, ¿no? La investigar las ecuaciones de Maxwell y el fenómeno, ¿no? Que hacen referencia a cada una de ellas. Y la otra tarea es investigar algunas líneas de transmisión comerciales, ¿no? Si tienen algún código con sus especificaciones de impedancia, voltaje, no sé, ¿no? Algunos parámetros que pudieran resultar interesantes, ¿no? Esta práctica es porque si ustedes en un futuro les piden, por ejemplo, queremos hacer una red LAN, ¿no? Y obviamente lo queremos en condiciones, el ambiente ruidoso, pues como es ruidoso no conviene una conexión inalámbrica. Bueno, depende de la frecuencia, pero normalmente en ambientes ruidosos se evita uno utilizar conexiones inalámbricas. Dicen, bueno, hazla entonces alámbrica. Bueno, pues hay que usar un cable Ethernet, ¿no? Ya, son esos cables de Internet que ustedes conocen. La pregunta es, ¿qué tipo de cable? Porque hay muchos, ¿no? Categoría 4,
4E, 5, 5E, 6, o ahorita la categoría 7. ¿Cuál utilizar? Bueno, pues hay que conocer las características de cada uno para poder elegirlo, ¿no? No podemos escoger el más caro porque ese costo se vería impactado en el costo del proyecto y a lo mejor deja de ser viable. Entonces tenemos que escoger la mejor opción basados en conocimiento, ¿no? No solo en percepciones personales. Es obvio que lo mejor es tener un cable blindado, pero a lo mejor el cable blindado sube de precio al doble o al triple de un cable de categoría 6, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar ustedes trabajando, ¿no? Cada cable tendrá sus eh, especificaciones muy particulares. Por ejemplo, cuando se hace cableado estructurado, cuál es el ángulo en el que se puede doblar, ¿no? No puedo dar una vuelta de 90 grados de manera casi instantánea, sino tiene que haber una curva, y esa curva de tener cierto radio, etcétera, ¿no? Ya lo comprenderán a lo mejor a lo largo de sus cursos, pero bueno, todas esas especificaciones existen. Y ya, ¿no? Y hoy vamos a empezar el capítulo 3. A lo mejor ustedes pensarán que vamos muy rápido, pero no. ¿No? En realidad, con estas 2 semanas que nos quitaron, vamos un poquito apretados, ¿no? Pero tampoco nos vamos a apresurar, vamos a tratar de avanzar conforme vayamos comprendiendo las cosas, ¿no? Bueno, vamos a empezar a ver entonces de manera particular estas líneas de dos conductores, ¿no? Como la línea bifilar, la coaxial y las placas paralelas o la microcinta. Bueno, nos dice que las líneas que transmiten información en el modo de propagación TEM, ¿no? Ya nos dijeron, ¿no? Que es doblemente transversal, es decir, el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí y además perpendiculares a la dirección en la que se propaga. En este caso, de manera particular, como la bifilar o coaxial, o esencialmente TEM, como la microcinta, ya vimos que hay unas zonas en donde no se cumple esta condición de doble perpendicularidad, pero solo es unas zonas, ¿no? Entonces, en esas zonas pudiera hacerse una aproximación y se da uno cuenta que trabajan casi como un modo TM. Y se pueden ser analizadas, ya sea resolviendo directamente las ecuaciones de Maxwell o bien usando la teoría general de circuitos. Y nosotros vamos a utilizar la segunda opción. No vamos a utilizar las ecuaciones de Maxwell. No, a mí me parece que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque no son físicos, ¿no? Ya tomaron algo de teoría electromagnética, entonces sería mucho trabajo matemático. Pues en el primer caso, si se resuelven las ecuaciones de Maxwell, la forma de las soluciones obtenidas es muy similar a la de la propagación de ondas planas uniformes en el espacio libre. Y ya veremos que es una onda plana, no se preocupe. Cuya distribución también es TEM. Si se considera la línea y el flujo de potencia a lo largo del eje Z, ¿no? Aquí está, vean, tenemos el campo eléctrico en una dirección, el campo magnético en otra dirección y la dirección de propagación. En este caso lo que hacen es acomodar, ¿no? El campo de referencia o el eje de referencia de tal modo que uno de los campos quede en una dirección de un eje, el otro campo en otra dirección y de manera particular la propagación o la dirección en la que viaja la onda sea sobre el eje Z, ¿no? ¿Para qué? Para facilitar los cálculos, ¿no? Pudieran no estar en esta condición, pero bueno, si mientras se cumplan o se cumple esta perpendicularidad no va a haber ningún problema, ¿no? Siempre acomodar el punto de referencia es importante. Y entonces las ecuaciones se resuelven de tal modo que el campo eléctrico o su componente, más bien su componente en la dirección de Z del campo eléctrico sea igual al componente de Z del campo magnético y sean igual a cero. Esta condición es la condición de perpendicularidad con respecto a la dirección de propagación, ¿no? Es decir, el campo eléctrico está sobre un plano, ¿no? Que no involucra al eje Z. Entonces, bueno, podemos decir que este componente en esa dirección es cero, ¿no? Y lo mismo con el campo magnético. Esa es la condición, ¿no? Que estos dos componentes sean cero cuando se trata de un modo
de propagación doblemente transversal, ¿no? Es importante, porque más adelante, cuando veamos los otros modos en las guías de onda, alguna de esas dos componentes va a dejar de ser cero, y eso complica entonces la solución. Pero bueno, ya veremos cómo se resuelve. En este caso, para estas líneas no hay ningún problema. Y entonces dice, dicho de otra forma, el campo eléctrico total pues puede estar representado de esta manera. Si el campo eléctrico es igual al campo eléctrico en la dirección de X, ¿no? Donde AX y AY van a ser dos vectores unitarios en la dirección del eje X y la dirección del eje Y respectivamente, ¿no? Y EX será la magnitud en esa dirección y EY magnitud en esa dirección. Y vean entonces que no tiene componente en el eje Z. ¿Sí? Veanlo como un vector. ¿No? Ok, dice además, este campo debe ser normal o perpendicular a las superficies conductoras. Eso tiene que ver con esas condiciones de frontera que platicamos ayer, ¿no? En la unión o en la frontera entre el conductor y el dieléctrico alrededor, que pudiera ser aire, no necesariamente tiene que ser otro material, la condición es que estos campos sean perpendiculares, ¿no? En la condición de frontera. Entonces aquí le cambian esa forma de decirnos, que nos dice que debe ser normal o perpendicular a las superficies conductoras. No es más, insisto, en la condición de frontera, ¿no? Que platicamos ayer, ¿no? Que incluso vimos, dibujamos ahí algunas anotaciones. Dice este análisis, aunque aproximado, es lo suficientemente válido en la práctica. Es aproximado porque se considera a los conductores como si fuesen perfectos, es decir, son uniformes, ¿no? Son puros, eh, todo el material está totalmente uniforme o homogéneo, ¿no? No tiene desperfectos. Y a los campos como si viajasen solamente entre y alrededor de los conductores. Algo así como si la línea bifilar solo fuese una guía o pastor indicando la dirección del desplazamiento de potencia, ¿no? Pero si se quisiera ser extremadamente riguroso, habría que calcular, según la frecuencia de operación, la profundidad de penetración de los campos dentro de los conductores. Y aquí tiene que ver con un efecto de la corriente eléctrica con respecto a la frecuencia. Lo van a decir más adelante, pero tiene que ver con un efecto pelicular. Nos dicen, bueno, hay un conductor donde tú vas a transmitir eh, corriente eléctrica a cierta frecuencia. Bueno, los electrones se van a distribuir alrededor del conductor. Cuando empiezas a generar una frecuencia más alta, estos electrones se van a empezar a desplazar hacia la frontera. ¿Sí? Entonces los electrones que van a moverse solo van a estar en la orilla de los conductores y no en el centro. Y este efecto se le llama efecto pelicular, ¿no? Lo debieron haber visto en teoría electromagnética. Y entonces todos los electrones viajarán sobre la frontera, ¿no? Eso es algo que nos tiene que decir. Bueno, si ya no vamos a tomar en cuenta todo el conductor y solo vamos a tomar en cuenta solo la frontera o esta área que lo envuelve, ¿por qué habría que considerar todo el conductor? Dice, bueno, esto lo hacemos si queremos obtener ecuaciones muy exactas, ¿no? Para nuestro caso, pues basta con decir que o considerar que son perfectos y es una buena aproximación. Entonces, la distribución resultante de las ondas ya no sería estrictamente TEM, sino cuasi o esencialmente TEM. Pues al haber corriente dentro de los conductores, sí existiría una pequeñísima componente del campo eléctrico en dirección de Z. Esta componente estará dada por la ley de Ohm, ¿no? Que dice JZ es igual a sigma por EZ, donde gamma, no, perdón, sigma es una conductividad muy grande y EZ es el componente en la dirección de Z del campo eléctrico es pequeño, dando como resultado una corriente importante. Como podrá intuirse, dicha corriente provoca pérdidas de potencia en la señal que se disipa en forma de calor. Entonces, bueno, considerando este efecto pelicular más el conductor perfecto, bueno, esta condición sería igual a cero y entonces, bueno, ya no nos importa, ¿no? Y quedaría de lado. El segundo método de análisis, empleando la teoría general de circuitos,
dice que es más sencillo, y efectivamente sí lo es. Conduce a los mismos resultados. Este método alternativo se prefiere en ingeniería de comunicaciones porque se puede definir y utilizar las variables de voltaje, corriente y potencia, que definitivamente son más familiares que las variables de campo eléctrico, campo magnético y densidad de potencia. No, al final de cuentas, estas variables o estos conceptos como voltaje, corriente y potencia, ustedes los han trabajado más hasta ese punto, ¿no? Ya llevaron una materia de teoría de los circuitos, un poco de análisis de señales donde se ve potencia espectral, ¿no? Si es que lo vieron ahí, más bien deberían haberlo visto ahí cuando ven Fourier, ¿no? Ya llevaron dispositivos electrónicos, ¿no? Se calcula ya potencia, se calculan voltajes y corrientes. Entonces ya están muy familiarizados cuando se les dice que es una diferencia de potencial, ¿no? Y que le llamamos voltaje. Entonces ya no hay que definir más conceptos, diferencias si tratáramos de trabajar con teoría electromagnética, ¿no? Ahí parece ser que el trabajo es más complicado. Y sí lo es, en verdad sí lo es. Si quieren, luego les paso un libro donde hacen este mismo análisis solo con teoría electromagnética y pues, hay muchas cosas que al menos yo no comprendo, ¿no? Habría que repasar mucho, mucho más. Bueno, dice, para ampliar la teoría general de circuitos es preciso representar la línea como una red de parámetros distribuidos. Y aquí este es un concepto fundamental para esta idea. Sí, vamos a ver la línea de transmisión como ciertos componentes que ya conocemos, ¿no? En este caso, estos parámetros serán la inductancia, ¿no? Que ya conocen, la capacitancia, la resistencia y la conductancia, especificadas todas ellas por unidad de longitud, ¿no? Es decir, cada cierto tramo tendrá cierta conductancia, ¿no? Entonces podemos caracterizar una línea debido a su inductancia, capacitancia, resistencia y conductancia, pero por unidad de longitud, ¿no? Entre mayor longitud tenga de mi línea de transmisión, posiblemente estos valores crecerán, ¿no? Se considera la línea de la figura 3.2, que consiste en dos conductores paralelos separados uniformemente, es decir, eh, que es una línea bifilar, ¿no? Esta es una línea y esta es otra. Tenemos un generador que va a introducir la onda electromagnética y tenemos la carga, es decir, este es el dispositivo al que será entregado la onda electromagnética. Aquí es interesante ver que estos dispositivos cierran un circuito, ¿no? O forman una red, así se le llama a veces. Esto de red es como muy españolizado, ¿no? Nosotros lo llamamos circuito. Entonces vemos que hay una corriente que viaja del generador hacia la carga y habrá una corriente que regresa, ¿no? Eso es para que conserven las leyes de la teoría de los circuitos. Bueno, dice, tal diagrama puede representar igualmente una línea bifilar, un cable coaxial o una microcinta, ¿no? En el extremo izquierdo se tiene el generador o transmisor, ¿no? Que podría ser cualquier dispositivo. En el derecho la carga o equipo receptor. Entre los dos conductores hay una diferencia de potencial B. Sí, este voltaje que le llamamos nosotros no es más que una diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, esa diferencia es el voltaje que se mide con los equipos. Y en la superficie de cada uno de ellos, con el efecto pelicular, fluye una corriente I. ¿Sí? Es importante entender que se está considerando en todo el desarrollo teórico, de aquí en adelante, que la corriente viaja solo por la superficie externa del conductor, ¿no? Y eso se le llama efecto pelicular, nuevamente. Y entonces, los cuatro parámetros de la línea L, C, R y G se pueden calcular para cada caso particular si se conocen sus dimensiones y la frecuencia de operación, empleando los conceptos que se estudian en teoría electromagnética básica. Entonces nos dicen, estos conceptos o estos parámetros, que se van a llamar parámetros primarios de una línea de transmisión, van a estar relacionadas con la longitud, pero además ya nos están diciendo que van a depender de cierta frecuencia de operación, es decir, estos parámetros no van a ser constantes, ¿no? Depende de la frecuencia de la onda electromagnética que deseemos que viaje por la línea de transmisión. Dice, por ejemplo,
Por definición, una línea, o perdón, la inductancia L es igual al flujo magnético concatenado psi producido por cada unidad de corriente I, y la capacitancia C es el cociente de la carga eléctrica Q en cada conductor por cada unidad de diferencia de potencial o B. La capacitancia solo depende de las dimensiones físicas y la geometría de la línea, ¿no? El capacitor, para medir su capacitancia, depende del tipo de las placas, el material y la distancia que los separa y el dieléctrico que tiene en el medio, ¿no? Eso es lo que tratan de explicarnos aquí, en palabras más coloquiales. Dice, mientras que la inductancia es función de la distribución de la corriente, a frecuencias bajas hay corriente en la superficie y dentro del conductor, y a frecuencias muy altas la distribución es solamente pelicular. No, la inductancia tiene que ver con el campo magnético, porque lo que hacemos es enrollar un conductor, entonces se genera un campo por ahí, ¿no? Que es el fenómeno que se mide. Dice, por otra parte, si los conductores de la línea fuesen perfectos, no habría resistencia al paso de la corriente y tampoco pérdidas de potencia durante la transmisión. ¿Sí? Nosotros sabemos, ¿no?, que un resistor, ¿no?, lo que hace es oponerse al flujo de corriente, lo que provoca es que normalmente se pierda cierta potencia debido, y bueno, y es disipada por calor, ¿no? Y uno dice, bueno, un conductor, eh, por definición, es un material en el cual el intercambio de electrones es muy simple, por lo tanto, hay un flujo de electrones que se genera de manera fácil. ¿Sí? Entonces, diría uno, pues parece ser que no tiene resistencia, ¿no? Un valor de resistencia como un resistor. Pero efectivamente sí tiene un valor de resistencia, pequeño, pero sí lo tiene. Sí, no es un conductor ideal. ¿Sí? Dice asimismo, si el dieléctrico o aislante entre los dos conductores fuese perfecto, no habría conducción, fugas o arcos eléctricos entre ellos. ¿Sí? Cuando se pone un dieléctrico, un aislante, tiene ciertos límites, ¿no? No hay conducción, o el dieléctrico no conduce o no permite el intercambio de electrones, porque esa es su naturaleza, pero hay un límite. Si se le pone cierto potencial a ese dieléctrico, pudiera haber en algunos instantes cierto flujo de corriente, ¿no? Ciertos brincos de corriente, ¿no? A veces se ven, por ejemplo, no sé si conocen una bobina de Tesla, ¿no? Que se ven unos arcos por ahí de corriente eléctrica. Bueno, esos arcos se logran debido a que se supera esta condición, y entonces hay flujo de corriente por un dieléctrico, en este caso el aire, ¿no?, en una bobina de Tesla. Entonces, bueno, si fueran perfectos esto no existiría, pero no son perfectos, entonces sí existe cierta conductancia del dieléctrico, ¿no? O sea, sí tienen capacidad de conducir corriente eléctrica. Dice, por ello, para que el modelo circuital de la línea quede completo, es preciso considerar una resistencia R en serie y una conductancia G en paralelo. Sí, vamos a ver que en R es en serie porque está relacionado con esos conductores, ¿no? La resistencia la va a presentar el conductor, mientras que la conductancia es el brinco de corriente que pudiera existir entre la línea superior y la inferior. No es como conducir, o que exista una conducción de corriente en el dieléctrico que se encuentra en medio de estos dos conductores. Entonces, por eso se pone una conductancia en paralelo, ¿no? Ya te nos van a enseñar el modelo. Dice, el valor de la resistencia R de la línea depende de la resistividad, es decir, el inverso de la conductividad del material del que está hecha, ¿no? Cada material está caracterizado por un valor de conductancia. Ese valor solo nos dice qué tan fácil conduce la corriente eléctrica. Entonces, la resistencia nos dice que tiene que ver con el inverso de este parámetro. Dice, además de su geometría y de la distribución de su densidad de corriente, que es función de la frecuencia. En la figura 3.3 se muestra el rango de los valores de conductividad sigma para los buenos conductores en comparación con la de los semiconductores y los materiales aislantes. Y en la tabla 3.1 se proporcionan los valores de sigma de los principales conductores. Bueno,
Aquí está. Vean cómo el valor de sigma, ¿no? Que es esta calidad de, o capacidad de conducir corriente eléctrica, o en palabras de fenómeno físico, esta capacidad de intercambiar electrones, ¿no? Eso es lo que pasa cuando hay corriente eléctrica. Está caracterizado por este valor sigma. Vean que es muy bajito, 10 a la menos 18. Aquí, donde empiezan los semiconductores, es 10 a la menos 3. ¿No? Entonces, es un valor muy pequeño en comparado con los conductores. Por ejemplo, el cobre que dice que está alrededor de 10 a la 8, ¿no? Comparado con este valor, pues sí es muy, muy grande. Entonces, nuevamente, este sigma nos da, nos caracteriza la capacidad de producción eléctrica o intercambio de electrones. Como quieran, pero es lo mismo. Hoy vienen algunas tablas. Aquí la tabla viene muy pequeña, ¿no? Pero les voy a mostrar otro documento que ya subí, ¿no? Está ahí junto con este material. Es esta, miren algunas fórmulas que vamos a utilizar, que te los van a describir. Y aquí abajo vienen, ¿no? Esta misma tabla. Esta la van a necesitar, por favor, imprímala. Incluso para su día del examen la van a necesitar. ¿No? Por favor, imprímala y no hagan eh, rayaduras sobre la hoja, ¿no? Y aquí viene, ¿no? La conductividad del hierro, del níquel, ¿no? Por ejemplo, del cobre que se usa mucho. ¿Por qué se usa? Porque es un muy buen conductor y además es muy barato, ¿no? En comparación, pues bueno, ¿por qué no usamos la plata? Ah, bueno, pues la plata ahí está, es mejor conductor que el cobre, pero es mucho más caro, ¿no? Entonces por eso no se usa. En microprocesadores se utiliza el oro, ¿no? Que también es muy buen conductor, pero el oro tiene una característica muy particular, que el óxido de oro, ¿no? O sea, como saben, todo conductor se oxida, el óxido de oro también es conductor. Entonces, utilizan esa ventaja, ¿no? En caso de que se oxiden los hilos de oro, bueno, seguirá teniendo cierta conducción. Por eso se usa oro. Oye, y viene otra tabla que te nos van a explicar. Ah, qué burro. ¿No? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda con respecto a lo que he estado diciendo? Todo bien, profe. ¿Sí? ¿Qué pasó, Julio? ¿Todo bien, dijiste? Ah, ok. Bueno, y entonces nos dicen, ya nos están explicando que este efecto pelicular que va a existir, ¿no? Déjenme, lo pongo acá, ¿no? Tenemos cierto conductor, ¿no? Digamos, va a estar así, y vamos a introducir una corriente eléctrica a cierta frecuencia. Entonces, dicen, los electrones van a viajar, ¿no? Dentro de todo el conductor, ¿no? No sabemos cómo, lo que sí sabemos es que el comportamiento de estos electrones van a viajar en ese sentido, pues los podemos ver distribuidos alrededor del conductor, ¿no? Esos puntitos son electrones, ¿no? Imagínenselo por ahí. Y dice, bueno, si la frecuencia aumenta, ¿no? Esta tiene una frecuencia 1, si yo empiezo a aumentar la frecuencia, habrá cierta concentración, mejor lo dibujo acá abajo, cierta concentración de los electrones, ¿no? En la superficie. Eso es lo que es el efecto película, ¿no? Acá tendrá otra frecuencia 2, y entonces se verá una concentración aquí en la zona pelicular, ¿no? Entonces podemos ver una concentración aquí en la frontera. Bueno, aquí es claro decir que F2 es mucho mayor que F1. Bueno, si lo vemos de cerca, ¿no? Lo que vamos a calcular un parámetro, ¿no? Digamos, tenemos electrones aquí dentro de este conductor, pero tienen cierta eh, profundidad de penetración, ¿no? Cierta distancia, ¿no? Se llama profundidad de penetración. Y este parámetro va a depender directamente de la frecuencia y obviamente del conductor de que se está hablando, ¿no? Entonces necesitamos la conductancia, ¿no? El valor de sigma, ¿no? De la conductividad,
y de la frecuencia para saber qué tan profundo van a viajar los electrones, ¿no? Y de esto va a depender los diferentes parámetros primarios L, R, C y G de la línea de transmisión. Eso es lo que nos van a tratar de explicar aquí con esta parte. Si la distribución de corriente es función de la profundidad de penetración, esta no es la letra L, ¿sí? Es una letra griega. Se parece a la L, bueno, es el equivalente, pero no es la letra L, digamos. No, porque después vamos a hablar de L como longitud, entonces no vayan a confundir. Dice la frecuencia de operación que está dada por la siguiente relación. Nos dice que la profundidad de penetración es igual a la raíz de 2 entre omega, ¿no? Aquí está la frecuencia, omega es 2 pi f por mu por sigma. Ahorita vamos a ver qué es este mu, que tiene que ver con la permitividad del medio, ¿no? En términos, particularmente tendrá una permitividad relativa y una permitividad del vacío. Dice, por lo que se refiere a la conductancia G entre los dos conductores, también es función de la frecuencia y de las propiedades del material aislante, ya que éste posee cierta conductividad que crece con la frecuencia de las corrientes alternas y produce pérdidas elevadas denominadas como histéresis del dieléctrico. Es decir, a mayor frecuencia, estos dieléctricos tienen una mayor capacidad de conducir corriente eléctrica. Este fenómeno de histéresis es despreciable a bajas frecuencias, pero a frecuencias altas se convierte en la causa principal de pérdidas del dieléctrico. Es una característica de todos los materiales aislantes sólidos y líquidos, pero hay algunos como la mica, el cuarzo y varios compuestos sintéticos polimerizados que tienen una histéresis muy baja, por lo cual se utilizan como aislantes en microondas, a frecuencias altas. Esto de microondas hace referencia no al aparato electrodoméstico, hace referencia a las ondas que tienen una longitud de onda del lado del rango de las micras, y de algunas cuantas micras, por eso se llaman microondas. ¿Sí? Que sí, efectivamente, un horno de microondas utiliza estas frecuencias, ¿no? Pero bueno. Dice, cuando se trata, perdón, cuando se desea analizar un problema de este tipo usando las ecuaciones de Maxwell, los efectos del fenómeno de histéresis del dielectro son considerados definiendo una permitividad compleja, ya que, de acuerdo con dichas relaciones, el gradiente del campo magnético es igual a sigma por el campo eléctrico más j omega epsilon por el campo eléctrico, ¿sí? Donde la primera parte hace referencia a la densidad de corriente de conducción y la segunda hace referencia a la densidad de corriente únicamente. Lo que hacen es factorizar el campo eléctrico y nos queda de esta forma. Nos queda J por omega, ¿no? Omega es la frecuencia, y el concepto de aquí adentro le van a llamar permitividad compleja, donde tenemos un epsilon menos J sigma entre omega. Sí, pero solo lo de adentro es lo que se conoce como permitividad compleja. Porque está presente este número complejo J. Y si dicha permitividad compleja, epsilon eh, gorrito, ¿no? Hace referencia a todo esto de aquí adentro, se puede representar en el plano complejo como se indica en la figura 3.4. Es obvio que la parte compleja es negativa y la parte real es positiva, por eso la pintan como vector aquí abajo, ¿no? Todo el mundo sabe cómo ubicar un número complejo en el plano complejo, donde aquí está la parte imaginaria en el eje vertical y la parte real en el eje horizontal. Bueno, entonces en el eje horizontal tenemos un valor de epsilon y en la parte imaginaria menos j sigma omega. Entonces se pinta este vector en diagonal que representa epsilon gorrito, ¿no? O la permitividad compleja. Lo único que hacen es. Y se nótese que la parte real epsilon es igual a epsilon r por epsilon 0, ¿sí? Y donde epsilon r no tiene unidades y epsilon 0 es igual a 8.8542 por 10 a la menos 12 farads por metro, ¿no? Y este parámetro lo vamos a ocupar mucho.
Y vean, aquí agregan un parámetro más, dice, bueno, existe un ángulo entre la permitividad real, ¿no? Que es epsilon, y la permitividad compleja. A ese ángulo le llaman delta. Y nos dice, bueno, lo que sabemos es que la magnitud de la tangente de delta es igual a sigma entre omega por epsilon, ¿no? Este ángulo. ¿No? Habrá que calcularlo, ¿no? Utilizando funciones trigonométricas, pero bueno, aquí está, ¿no? Este de aquí va a ser muy importante. Dice, para el modelo circuital de la línea es posible consultar datos como los de la tabla 3.2. ¿Cuál es la tabla 3.2? Esta de acá. Y es la segunda tabla que viene, donde viene el dieléctrico, viene la permitividad relativa, ¿no? Para los diferentes materiales, y viene el valor de tangente de delta, pero eso por 10 a la menos 3. ¿Sí? Si queremos saber cuál es ese valor para cada uno de los dieléctricos, pues es este. Por ejemplo, para el papel, epsilon R es 3, ¿está? Y la tangente de delta es igual a 8 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, lo vamos a necesitar, insisto, para poder calcular los parámetros primarios de la línea, ¿no? Ok, se proporcionados por los fabricantes, en donde se especifica la tangente de pérdidas y que es esa tangente de delta relacionado con la permitividad real y la conductividad del dieléctrico. Lo que es exactamente esta misma que nos pusieron aquí. Aquí está. Ella no le ponen magnitud, ¿no? Suponiendo que tiene que ver con que las calculadoras siempre calculan una tangente positiva, ¿no? Cuando se habla de 0 a pi medios, donde se puede despejar sigma y estimar su valor aproximado para la frecuencia de operación en cuestión, ya que omega es igual a 2pi. Y aquí hay un punto que hay que aclarar. Este sigma hace relación no al conductor. Vean, aquí hablamos de un valor de sigma para un conductor, ¿sí? Este valor de sigma, ¿no? Que tenemos acá, va a hacer referencia a la conductividad del dieléctrico. Por eso está en esta tabla, ¿sí? Este tangente de delta, donde relaciona este sigma con esta permitividad y la frecuencia, hacen referencia al dieléctrico. Y entonces este valor va a ser un sigma, pero del dieléctrico. Lo vamos a utilizar para que no vayan a confundir este sigma con el sigma de los conductores, ¿sí? Aquí nos están hablando del fenómeno de la conductancia, ¿no? Este valor de G que vamos a poner debido al dieléctrico. Entonces, este sigma va a estar relacionado con el dieléctrico y no con el conductor. Sí hay que tener cuidado. Dice, donde se puede despejar sigma y estimar su valor aproximado para la frecuencia de operación en cuestión. Ok, dice, la tangente de pérdidas también se puede interpretar como se indica a continuación. De la ecuación 3.3 se observa que la razón de la densidad de corriente de conducción JC y la densidad de corriente de desplazamiento JD es igual a sigma entre J omega epsilon. Sí, o sea, que los dos vectores de densidad de corriente tienen la misma dirección, pero están desfasados en 90 grados fuera de fase con respecto al tiempo. ¿Y dónde se ve el desplazamiento de fase? Pues aquí con J. Este J es lo que hace el desfase de 90 grados, ¿sí? Por eso lo pintan aquí, ¿no? Vean, JD y JC están, estos dos vectores, a 90 grados uno de otro. Dice, esta relación de fases puede representarse gráficamente como se muestra en la figura 3.5. ¿No? Son dos vectores, JD y JC. En ella se observa también que delta es el ángulo en el cual la densidad de corriente de desplazamiento adelanta la densidad total de corriente, que es igual a la suma vectorial de JC y JD. Como era de esperarse, este ángulo delta es el mismo que de la ecuación 3.4. Solo es una forma distinta de calcular este mismo ángulo. Si aquí lo calculan con la permitividad, ¿no? Sino la permitividad compleja, y aquí con densidades de corriente, pero al final de cuentas este valor de delta es el mismo.
solamente es otra forma de calcularlo. Esto lo necesitan si lo fueran a hacer con las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Por eso utilizan densidad de corriente. Bueno, dice la tabla 3.2 se aclara que los valores listados para la tangente de delta son aproximados. Sí, estos valores son aproximados. ¿Cómo los aproximan? Lo que hicieron fue medirla en el laboratorio. Cada fabricante mide este valor y lo ofrece. Porque no se puede calcular, no se puede medir de manera manual. Estos son útiles y suficientes para resolver una buena cantidad de problemas. Sin embargo, estrictamente, como ya se apuntó con anterioridad, la conductividad de los dieléctricos aumenta con la frecuencia. ¿Sí? Esta sigma, nuevamente, esta sigma del dieléctrico aumenta con la frecuencia. Ok. Aunque no linealmente. ¿Sí? Como ejemplo, en la figura 3.6 se muestra que las curvas aproximadas de este sigma contra la frecuencia para el poliestireno y el teflón. Dice, nótese que las escalas en los ejes son logarítmicas. ¿Sí? Pudieran parecer muy rectas, pero al ser logarítmico, recuerden que cuando hacemos un diagrama de Bode, ¿no? Hace una relación logarítmica, ¿no? Entonces pudiera convertir algunas curvas eh, casi en líneas rectas, ¿no? Y por otra parte, en la figura 3.7 se muestran las curvas de la tangente de pérdidas contra la frecuencia, también con escalas logarítmicas de las cuales se observa. Por comparación con la figura 3.6, la tangente de pérdidas varía menos con la frecuencia que la conductividad, lo cual también puede deducirse con un poco de trabajo por expresión de la ecuación 3.4. Y aquí está, ¿no? ¿Cuál es el valor de sigma del conductor, perdón, del dieléctrico, que depende de la frecuencia para dos materiales particulares? Claramente esto no es una línea recta, si eso es una curva, ¿no? Entonces, por eso dicen que este valor de sigma cambia de manera no lineal con respecto a la frecuencia. Y la otra gráfica es de tangente de delta, ¿no? Que nos dice, bueno, aquí es claro que suponiendo que estas dos fueran rectas, ¿no? Tienen una pendiente casi constante, va siempre en crecimiento, ¿no? Estas curvas. Mientras que para la tangente de delta, ¿no? Hay unas partes donde parece ser que son rectas, ¿no? O son muy constantes, o la variación es muy poco. Dicen, bueno, podemos decir que la tangente de delta, ¿no? Que es esta constante de pérdida, ¿no? Va a variar menos con respecto a la frecuencia en comparación con sigma. ¿No? Eso es lo que nos dice nada más. ¿No? Para que conozcan el fenómeno, ¿no? Nada más para eso. Dice, de todo lo anterior, puede intuirse que el proceso matemático para deducir las fórmulas de LCRG para la geometría de cada línea y el rango de frecuencias de operación es algo laborioso. Por ello, a continuación solo se presenta el caso del cable coaxial a manera de recordatorio de los conceptos básicos que el lector debe haber estudiado en teoría electromagnética. Posteriormente, las expresiones para bajas y altas frecuencias correspondientes a los tipos de líneas más comunes se presentan concentradas en cuadros como referencia y realizan ejercicios numéricos con líneas prácticas utilizando dichas fórmulas. Esas fórmulas a las que hace relación son estas de aquí. Si viene la línea bifilar, ¿no? Donde tenemos dos líneas bifilares, las cuales están separadas por cierta distancia, ¿sí? Tienen cierto valor de radio, hay que tener cuidado, a veces nos dan el diámetro o radio y lo confundimos, ¿no? Aquí este valor de A hace referencia al radio del conductor, más no al diámetro, el cual tendrá cierto sigma de conductor, ¿no? Cierta conductividad del conductor, y aquí existirá un dieléctrico entre ambos, ¿no? El cual tendrá un sigma, una conductividad del dieléctrico, una permitividad y una permeabilidad, ¿sí? Y vienen de manera particular dos tipos de frecuencias. Bajas frecuencias y vienen ciertas fórmulas. Luego vienen a altas frecuencias y ciertas fórmulas. ¿Cómo vamos a elegir cuándo es baja frecuencia y cuándo es alta frecuencia? Bueno, eso va a depender, bueno, aquí hay una particularidad, va a depender del factor
de profundidad, ¿no? Este valor de, de la profundidad de penetración en comparación con el radio del conductor, ¿no? Si este parámetro es mucho más pequeño que este, podemos decir que es altas frecuencias, si no, de bajas frecuencias. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Pero por eso vienen dos, solo estoy adelantándome un poco. Viene el cable coaxial, ¿no? Viene igualmente especificado el radio del conductor central como A, ¿no? El radio hacia el conductor como B y bueno, hacia el exterior como C. Igual tendrá una sigma de conductor para el conductor interno, que es el que nos interesa, ¿no? El sigma D para el dieléctrico, igual su permitividad y permeabilidad, ¿no? Y también viene para bajas frecuencias y altas frecuencias. Y de manera particular, líneas de placas paralelas, ¿no? Dos conductores, lo mismo, su sigma y el dieléctrico, ¿no? Y aquí están las dimensiones, ¿no? La separación entre las placas, vean, no nos importa mucho cuál es el grosor de la placa. ¿Por qué? Porque pues, solamente se van a trabajar en altas frecuencias, ¿no? Sí se puede hacer para bajas frecuencias, pero es un poco complicado. Y vienen las fórmulas para calcular los diferentes parámetros, ¿sí? Y nos dicen todas las expresiones para calcular la inductancia por unidad de longitud es preciso incluir el valor de la permeabilidad del medio, en donde mu, ¿sí? La permeabilidad es igual a mu r, que es la permeabilidad relativa, y mu cero, que es la permeabilidad del vacío. A menos que se especifique otra cosa, vamos a considerar que mu r es igual a 1. De modo que mu 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 henries por metro. No solo lo están especificando, que si bien en las fórmulas aparece mu, vamos a considerar que mu r es igual a 1, a menos que el ejercicio nos diga otra cosa. Y en el caso de epsilon, epsilon será igual a epsilon r, que es la permitividad relativa, por la permitividad del vacío, epsilon 0, ¿no? Que ya nos dijeron cuánto vale, 8.8542 por 10 a la menos 12, me parece, ¿no? Y ahí están algunos valores que vamos a utilizar. Insisto, este sí téngalo a la mano siempre, al menos para estos primeros ejercicios. ¿Dudas hasta aquí? Por favor. Si se comprenden los fenómenos. Sin duda. Sí, profe, todo bien. Ok, bueno. Vamos a ver entonces el ejemplo. Van a hacer aquí, en este ejemplo, la obtención de las fórmulas que vienen aquí en el anexo, ¿no? Dice, deduzca las expresiones matemáticas para calcular la capacitancia y la inductancia por unidad de longitud de un cable coaxial a altas frecuencias. Considera el radio del conductor igual a A y el radio interno del conductor externo igual a B. ¿No? Aquí está. A lo mejor no se alcanza a ver, pero ahí está la B. Aquí nos explican cómo se ponen los campos magnéticos y eléctricos, ¿no? Y ya vimos, ¿no? Que depende del modo de transmisión. En este caso será modo TEM. Bueno, dice, primero se calculará la capacitancia por unidad de longitud. Dice, sea B la diferencia de potencial entre los dos conductores y más Q y menos Q las cargas respectivas en ellos. Sí, es decir, van y miden el voltaje entre el conductor interno y el externo, y eso va a ser B, y el conductor interno tiene una carga más Q y el conductor externo menos Q. A una distancia radial R, dentro del dieléctrico, la densidad de flujo eléctrico D tiene una magnitud igual a, ¿no? Esta densidad de flujo es igual a la carga Q entre 2pi por R, ¿no? Donde R es la distancia del centro o de la frontera del conductor interno dentro del dieléctrico. Dado que D, ¿no? La densidad de flujo eléctrico es igual a epsilon por el campo eléctrico, la diferencia de potencial se obtiene realizando la siguiente integral. No voy a definir cómo obtienen esa integral, ¿no? Ustedes debieron haberlo visto en teoría electromagnética, ¿no? El voltaje es igual a la integral de A a B, ¿no? Donde A es la frontera del conductor interno y B es el inicio o la frontera del conductor externo, ¿no? Que será igual a Q entre 2pi por R por este diferencial de R. Resultando entonces, ¿no? Resolviendo esta integral, que
la diferencia de potencial es igual a Q por el logaritmo de B entre A entre 2pi por épsilon. Por definición, la capacitancia C es igual a la carga entre la diferencia de potencial, así que C es igual a Q entre B, ¿no? Entonces sustituyen este valor obtenido para el valor de B, que es esta de acá, ¿no? Y esta Q, con esta Q de acá se van a eliminar y solo nos quedará 2pi épsilon entre el logaritmo natural de B entre A. Y si vemos, ¿no? Para altas frecuencias para el cable coaxial, aquí está esta relación, ¿no? C es igual a 2pi épsilon entre el logaritmo natural de B entre A, que fue exactamente la que encontraron aquí. Simplemente nos están diciendo de dónde viene. Para calcular la inductancia es necesario obtener el flujo magnético total concatenado psi y dividirlo por la corriente I que lo produce. La densidad de flujo magnético B tiene la misma dirección que H en la figura y ambos campos están relacionados por la expresión que la densidad de flujo magnético B es igual a la permeabilidad por el campo magnético, ¿no? La corriente I del conductor interno fluye hacia el interior del papel, ¿no? Están hablando que la dirección es hacia adentro del monitor. Entonces la magnitud de la densidad de flujo magnético B a una distancia radial R es igual, ¿no? Si B es igual a mu por H, esto será igual a mu por I entre 2pi R. Si se considera una área transversal del papel con base dr y altura de longitud igual a 1, el flujo que la concatena es igual a phi es igual a B por A, y esto es igual a B por 1, ¿no? Que es la base por la altura, por el diferencial de R, y esto será igual a mu por I entre 2pi R por diferencial de R. De modo que el flujo total concatenado o eslabonado por unidad de longitud será igual a la integral de la expresión anterior para toda R. Es decir, psi es igual a la integral de A hasta B de mu por I entre 2pi R diferencial de R. Y entonces la corriente I puede salir del integrando y al dividir entre psi entre ella, se tiene que la inductancia L es igual, ¿no? Psi entre I es igual a la integral de A B por mu por I entre 2 pi R diferencial de R. Aquí debe ser 1, perdón, porque sacaron I, ¿no? Entonces para dividirlo, ¿no? Pues aquí debe ser 1, no I. Es igual a mu entre 2pi por la integral de A a B por diferencial de R entre R. Y entonces, resolviendo esa integral, nos quedará que la inductancia es igual a mu entre 2pi por el logaritmo natural de B entre A, que efectivamente es esta ecuación que obtuvieron. En este caso, solo obtienen la inductancia y la capacitancia. No, la resistencia ya no muestran cómo calcularla, pero aquí está la fórmula y aquí está la conductancia, cómo se calcula. En este caso, para altas frecuencias hay que tener cuidado, ¿no? Para bajas frecuencias aparece este coseno hiperbólico inverso, ¿no? Y hay algún caso particular que nos dice que si el radio es mucho menor a B, ¿no? En este caso para el coaxial, o la distancia que lo separa, D entre A es mayor o igual a 10, por lo tanto este coseno hiperbólico inverso de D entre 2 veces A se puede sustituir por el logaritmo natural de D entre A. ¿No? Aquí debe ser D en vez de B. Pero bueno, aquí aparece B, ¿no? Entonces hay que hacer la relación, es la misma relación, ¿no? Que se pudiera ocupar. Bueno, ahí está, ¿no? Y viene entonces un ejercicio que vamos a resolver. Déjenme borro esto. Para entender un poquito qué es lo que nos están diciendo con todas esas fórmulas, ¿no? Ok. Vamos a leer qué dice. Dice una línea bifilar tiene conductores de cobre. Ya aquí hay que considerar que se está utilizando cobre. Vamos a resolverlos. El 3.1. Están hablando de cobre. Entonces yo pudiera calcular su sigma del conductor. La seno de cobre es de conductor. Voy a ir a las fórmulas.
Sigma de cobre es igual a 5.8 por 10 a la menos 7. No lo voy a anotar. 5.8 por 10 a la menos 7 Siemens por metro, ¿no? Ahí está. Y dice que el radio es igual a 2 milímetros. Entonces dice A es igual a 2 milímetros, o lo que es igual a 2 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? La separación entre los centros es de 2 centímetros. Entonces vamos a ver qué pasa con la separación. La separación es el valor D. Entonces D es igual a 2 centímetros, lo que es igual a 2 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Ok. Dice, y el material aislante es el polietileno. Entonces están diciendo que es polietileno. Vamos a ver qué parámetros tenemos del polietileno. No vamos a la tabla. Aquí está, ¿no? Dice que epsilon R es igual a 2.26. Vamos a necesitar epsilon R 2.26. Y además la tangente de delta es igual a 0.20 o 0.2, como quieran ponerlo, por 10 a la menos 3. Si el 10 a la menos 3 está aquí arriba, ¿no? Entonces hay que acostumbrarse. ¿Qué más dice? Supóngase que la tangente de pérdidas es constante con la frecuencia y encuentre los parámetros L, C, R y G por unidad de longitud, las frecuencias de operación 1 kHz, 10 kHz y 1 MHz. Entonces nos dice que F es 1 kHz, 10 kHz y 1 MHz, ¿no? Vamos a empezar entonces con el inciso A. ¿Qué vamos a calcular? Primeramente, vamos a calcular el factor de profundidad de penetración. Y vámonos a nuestros apuntes. Y vámonos a ver cómo se define la profundidad de penetración que viene acá arriba, ¿no? Aquí está. Dice es igual a esta profundidad de penetración. Es igual a la raíz de 2 entre omega mu por sigma. Sigma es sigma del conductor, ¿sí? Porque estamos hablando de la profundidad de penetración de los electrones en el conductor, ¿sí? Eh, Poco a poco se va a ir acostumbrando, ¿no? Para este caso, ¿sí? Decimos que omega es igual a 2πf. Y para el inciso A vamos a decir que este es el inciso A. Vamos a trabajar primero con una frecuencia y después hacemos las demás, ¿sí? Entonces aquí F es igual a 1 kHz, ¿no? Aquí lo voy a poner. 1 kHz. Ahí está. Mu, en este caso, es igual a mu R por mu 0, ¿no? Mu R nos dice, a menos que se diga otra cosa, mu R es 1. Lo que sí sabemos es que mu 0 nos dice que es 4pi por 10 a la menos 7 henries por metro. ¿Dónde lo saqué? Ah, pues en las fórmulas viene. Sí, aquí está. Mu 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7. ¿Sí? Y nos falta conocer otro valor, que será, lo voy a poner aquí al lado, epsilon 0 es igual a 8.8542 por 10 a la menos 3. Ese estaba por acá, no lo vi. Aquí, por 10 a la menos 12, ¿no? Por 10 a la menos 12 farad por metro. Lo vamos a necesitar, ¿no? Aquí está, ¿no? En la página 15. ¿Sí? ¿Qué más vamos a necesitar? Creo que nada más. Entonces vamos a calcular este factor de profundidad, ¿no?
profundidad de penetración para esta frecuencia. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, entonces decimos, sustituimos, ¿no? Voy a escribir sustituyendo, ¿no? Tenemos que la profundidad de penetración será igual a la raíz de omega, que es 2pi por f, que f es 1 kilohertz, 1 por 10 a la 3, por mu, que es mu r por mu 0, te voy a poner el 1 correspondiente a mu r, pero a veces ya no se pone, ¿no? Pónganlo para que se vayan acostumbrando, por 4pi por 10 a la menos 7 por sigma c, que sigma c cuando se habla del conductor es el del cobre, entonces es 5.8 por 10 a la menos 7. Y acá llevamos un 2, ¿no? Disculpen ustedes, está todo chueco, pero podría dedicarme a vender churros. Entonces vamos a calcular esto, por favor, calcúlenlo. Vamos a ver. Cinco punto ocho por 10 a la menos 7. Diablos, me va muy grande. Entonces, entre 1 por 10 a la 3. ¿Cuánto les da a ustedes? Ya vi que aquí no es a la menos 7, aquí es 7 positivo. Eso yo lo borro, aquí lo copié yo mal. Es 10 a la 7, aquí también. No sé por qué puse a la menos 7. Sí, aquí está, ¿no? De las fórmulas es a las 7. Perdón, cobre, acá está a las 7. Yo lo transcribí mal. Entonces, por eso estoy mal. Ahora sí, ¿cuánto les da? ¿Sí me dicen? O nadie lo está haciendo. A mí me salió 2.08 por 10 a la menos 3. Exacto, 0.8 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? O lo que son 2.08 milímetros. ¿Alguien les da otra cosa? Permítame tantito. También me dio lo mismo. Ok. Vientos. Pues ahí está, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No? Si vemos las fórmulas, existen dos fórmulas para esta línea bifilar. Bajas frecuencias y altas frecuencias. ¿Cuáles vamos a usar? Bueno, hay que comparar entonces, el radio A, con la profundidad de penetración. ¿No? Este valor. Podemos decir entonces, si este factor es mucho menor que el radio,
Implicaría entonces utilizar altas frecuencias. Si esto no se cumple, si no, utilizar bajas frecuencias. Sí, vamos a ver que este mucho menor tendría que ser por ahí de, de, de 10 veces menor, un poco menos, ¿no? Ya queda a consideración. Pero bueno, para este caso, ¿no? Vamos a ver para F igual a 1 kilohertz, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. L es igual a 2.08 milímetros. Y A es igual a 2 milímetros, ¿no? Que es lo que nos dicen los datos. Entonces, no se cumple que L sea mucho menor que A. No, porque son casi iguales. Por lo tanto, utilizamos bajas frecuencias. ¿Sí se entiende esta parte? Esta parte es la que vamos a estar revisando, ¿no? ¿Sí se entiende, por favor? Esto es importante. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a agarrar pues, bajas frecuencias, ¿no? Porque como esta profundidad de penetración es muy similar al radio, lo que está diciendo es que la profundidad de penetración nos dice qué tan profundo se van a mover los electrones, o que tiene que ver con el efecto pelicular, ¿no? Entonces, como es casi igual al radio, quiere decir que los electrones están viajando en todo el conductor y no solo en la frontera. Nosotros vamos a ocupar estas ecuaciones. L es igual a, dice, mu entre pi por un cuarto de, perdón, más coseno hiperbólico a la menos 1 de d sobre 2a. ¿No? Pero nos dice, ojo, podemos poner, ¿no? Voy a ponerlo aquí aparte, nos dice cuando d es mucho mayor que a, ¿no? Esto lo dice aquí abajo, ¿sí? Podemos decir que el coseno hiperbólico inverso de d sobre, sobre 2a se puede sustituir por el logaritmo natural de d sobre a, ¿no? Entonces vemos que d, en este caso son 2 centímetros, ¿no? Lo voy a poner 2 por 10 a la menos 2, es mucho mayor que a, que es, perdón, que a, que es 2 por 10 a la menos 3. Esto sí se cumple. ¿Por qué? Porque al menos d es 10 veces más grande que a, ¿sí? Entonces, como se cumple, vamos a poder utilizar esta expresión del logaritmo natural de d entre a. Entonces, la inductancia podríamos calcularlo como mu entre pi por un cuarto más el logaritmo natural de d sobre a, ¿no? Eso es lo que nos dice. Es que a veces las calculadoras no calculan el coseno hiperbólico, ¿no? Entonces, algunas sí, ya casi la mayoría, pero algunas no. Entonces, vamos a sustituir. Mu es mu r, ¿no? Por mu 0, lo voy a poner aquí, 1 por 4 pi por 10 a la menos 7, entre pi, multiplica a un cuarto, más el logaritmo natural de 2 por 10 a la menos 2, entre 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Y vamos a ver cuánto es esto. Por favor, calcúlenlo, me dicen cuánto les da. A mí me da, a ver, digo, 1.021 por
10 a la menos 6, y estos serán farads por metro, lo que es igual a 1.021 microfarads por metro. ¿Sí les da ese valor? Por favor, confirmen si estoy bien. Luego me equivoco. Lo que le voy a copiar la de C. ¿Cuánto les da? ¿Sí les da eso o no les da? Sí, profe. ¿Sí? Los demás, pues solo se dedican a copiar. En el examen van a reprobar. Yo sé lo que les digo. Bueno, viene la fase de la capacitancia. Nos dice la ecuación que es un pi por epsilon entre el coseno hiperbólico a la menos 1 de entre 2 veces a. Aquí podemos usar nuevamente esta condición del logaritmo, ¿no? Que será pi por epsilon entre logaritmo natural de d sobre a. Nos facilita las cosas al sustituir, ¿no? Voy a sustituir de pi epsilon, ¿no? Aquí voy a poner entre paréntesis, epsilon es igual a epsilon r por epsilon 0. ¿No? Este epsilon r tiene que ver con el dieléctrico, ¿sí? Ya lo pusimos aquí, ya lo tuvimos de la tabla, que es 2.26. Entonces será 2.26 por epsilon 0. Epsilon 0 también ya lo pusimos acá, ¿no? Que es 8.8542 por 10 a la menos 12. 8.8542 por 10 a la menos 12. Entre el logaritmo natural de 2 por 10 a la menos 2 entre 2 por 10 a la menos 3. Vamos a ver cuánto es esto. 8.8542 entre 10 a la menos 12. Puse farad, estoy bien güey. Nadie me dice nada. La inductancia no se mide en farad, se mide en henrys. No les digo cómo no ponen atención. Henrys. Capacidad sí se mide en farads. Pues igual a 5.34. Ahí está. A mí me da 5.34 por 10 a la menos 12 farads por metro, ¿no? Porque ya nos dijeron que es por unidad de longitud. ¿No? Creo que es lo mismo 5.34 picofarads por metro. ¿No? Ahí está. Bueno, que me corroboran este valor, por favor. Voy a copiar el cálculo para R. R es igual a 2 sobre sigma C por pi por A cuadrado. Aquí nomás hay que sustituir. Por favor, díganme si les da este valor de la capacitancia. Profesor, a mí me da 2.23 por 10 a la menos 11. 2.23, ahorita lo checo. A ver, me
equivoqué. Ah, sí, yo estoy mal. A ver, ¿qué hice mal? A ver. Sí, por 2.26. A mí me sale 2.73 por 10 a la menos 11. Sí, yo estoy mal aquí. Ah, ya vi, me equivoqué. A la menos 11 dices, ¿verdad? Que sería Sí, 27.30 por 10 a la menos 12. Es lo mismo, ¿no? Sí, profesor. Farad por metro. Sí, yo metí mal un por en la calculadora. Esto es igual a 27.3 picofarads por metro. Gracias. Sí, sí, gracias. Ahí está, ¿no? Y luego la resistencia que se define como 2 entre sigma c por pi por a cuadrado. Sigma es, ya la vi, a ver, el conductor, ¿no? Porque es la resistencia es 5.8 por 10 a la 7. 5.8 por 10 a la 7 por pi por a, que es 2 milímetros, 2 por 10 a la menos 3, al cuadrado, ¿no? Vamos a ver cuánto nos da. Tengo que aprender a hacer la calculadora. Ya me equivoqué muchas veces. 7 por... A mí me da... Me da 2.74 por 10 a la menos 3 ohms por metro o 2.74 miliohms por metro, ¿no? Y voy a copiar el de la conductancia, ¿no? Voy a sustituir ya de una vez el coseno hiperbólico. Entonces me va a dar pi por sigma d entre logaritmo natural de d sobre a. Bueno, aquí pónganme atención. Ahorita revisan estos valores de R. Vean que la conductancia va a depender de un valor de sigma d, pero ese valor no lo tenemos. Pero lo que sí tenemos es la tangente de delta, que nos dice que esto es igual, ¿no? Vamos a ver la definición en los apuntes, a sigma, ¿sí? Esto es igual a sigma d entre omega epsilon, ¿sí? Aquí vamos a despejar sigma d, esto es igual a omega epsilon por la tangente de delta. Ya tenemos todos los valores. No, ese es el único caso especial que hay que hacer algo adicional. Es el calcular este sigma d, es muy importante. 2pi, porque va a depender de la frecuencia. Aquí es un kilohertz el que estamos trabajando. 1 por 10 a la 3, por epsilon, que es epsilon r, que es 2.26, si no me equivoco, por epsilon 0, 8.8542, creo, por 10 a la menos 12, por la tangente de delta, que la pusimos acá arriba, es 0.2 por 10 a la menos 20, a la menos 3. 0.2 o 0.20 por 10 a la menos 3. Y vamos a ver cuánto vale esto. 2 por 3 por 2.23 por 8.852 a la 3 negativo, 2.2 a la 3 negativo. A mí me da 25.146, le voy a poner, por 10 a la menos 12. Entonces seguramente serán
Siemens por metro, ¿no? Ya tengo el valor de sigma D, ahora sí ya puedo calcular entonces la conductancia G, ¿no? Voy a sustituir pi por este sigma D que es 25.146 por 10 a la menos 12. Entre el logaritmo natural de 2 por 10 a la menos 2, entre 2 por 10 a la menos 3. Me da 34.31, ¿no? Estoy redondeando un poco, por 10 a la menos 12. Esto será Siemens por metro, o lo que es igual a 34.31 pico Siemens por metro. A ver, nada más corroboren estos datos. ¿Sí les dio lo mismo para la resistencia? Sí, profe. Gracias, Chela. Y bueno, nuevamente para la conductancia, ¿no? Aquí está la fórmula. Necesitamos conocer sigma D, ¿no? Porque no la dan, porque sigma D depende de la frecuencia, pero nos dice la tangente de delta, supóngase que es constante, y se define como sigma D entre omega por epsilon. Entonces de aquí despejo sigma D, ¿sí? Sustituyo la frecuencia, que para el inciso A es de 1 kHz, ¿no? Calculo y obtengo sigma D, ya que tengo esta sigma del dieléctrico, sustituyo en la ecuación y obtengo el valor de la conductancia. Aquí está, resistencia, aquí está. A ver, compruébeme si les da esos valores. Faltaron alumnos. ¿Sí les da eso? Sí, profe. Sí, igual a mí me dan los mismos valores. Ok. Gracias. Bueno, esos son resultados para el inciso A, digamos, ¿no? En el caso de 1 kHz. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer para mañana, no para el lunes? Porque ya mañana no hay clases. Van a calcular para 10 kHz y 1 MHz. Tienen que hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Van a calcular esta profundidad de penetración y lo van a comparar con A, ¿no? Con el radio. Si esta profundidad de penetración es alrededor de 10 veces más chico, ¿sí? Es decir, si ustedes dividen A entre L, les va a dar un número aproximadamente de 10 o más, van a poder decir que van a utilizar altas frecuencias, ¿sí? Pero tienen que calcular primero esta profundidad de penetración. Se compara con A, si este L es mucho más pequeño, al menos 10 veces más pequeño, van a utilizar altas frecuencias, ¿sí? Y van a utilizar las fórmulas que vienen aquí abajo, estas de aquí. Y ya nada más utilizando las fórmulas hacen exactamente lo mismo, ¿no? Para G, en el caso particular, hay que obtener sigma D. Y obtienen para estas dos frecuencias, para 10 kHz y 1 MHz. De una vez les digo que el comparativo de la profundidad de penetración para estas dos frecuencias les va a decir que utilicen
las ecuaciones para alta frecuencia, ¿no? Pero ustedes tienen que especificar por qué, ¿no? Hay que hacer ese comparativo que yo hice aquí, ¿no? Aquí para este caso dice, esta L, o profundidad de penetración, no es menor que A, por eso utilicé bajas frecuencias. Entonces les va a aparecer que es altas frecuencias, ¿no? Por favor, háganlo y obtengan los valores y los comparamos el lunes durante la clase, ¿no? Para ver qué les da. Sí, ya hacemos algunos comentarios y continuaremos con los demás ejercicios, ¿no? Nada más adelanten a estas dos frecuencias. Este ejercicio lo haremos el lunes en conjunto. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios? Ya acabó la clase. No, ninguno. ¿No? Bueno, pues vamos a dejarla hasta aquí. Por favor, háganlo eso y si hay dudas, bueno, ahí me pueden escribir o el lunes las trabajamos. Bueno, pues que tengan buen fin de semana. Gracias, hasta el lunes. Sí, nos vemos. Hasta luego.